En esta segunda y final ronda abundamos en el tema de Lorenzo Córdoba. Permítanme regresar al tema de Lorenzo Córdoba, Manuel, porque se confirma que Lorenzo Córdoba eh, tiene otras ideas, otras intenciones, otras perversiones que no son ni siquiera buscar salir con dignidad del Instituto Nacional Electoral, luego de ser tan exhibido y denunciado por su falta de imparcialidad, por ser tan parcial, con tanto sesgo, con tantas fobias. Y bueno, pues que alguien me explique cómo entender al Departamento de Estado de Estados Unidos, por un lado, aplaudiendo y reconociendo a Lorenzo Córdoba, que está en gira por Washington y Nueva York, con este tuit de Brian Nichols, el subsecretario de Estado, en momentos en que el Departamento de Estado es el que golpea al presidente. Y bueno, un Lorenzo Córdoba que abiertamente ya se suma a los golpistas como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y a las instituciones que le meten dinero como a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, si recuerdo bien, refiriéndome al NET. Eh, no tiene nada de imparcial que Lorenzo Córdoba ande de gira a días de irse y pues con estos personajes, mi querido Manuel. Sí, es un caso denigrante el de Lorenzo Córdoba, que está convertido en un político de oposición de un partido político de derecha llamado Instituto Nacional Electoral, que hace todo lo que hace normalmente un partido político, ¿no? Se pronuncia en contra del autoritarismo y de ¿cómo le dice? Ahora que se restablezca el orden constitucional, como hablando como si viviéramos en una dictadura, ¿no? Cuando al mismo tiempo se hace pasar por guardián de la democracia. Se reúne con personajes como Brian Nichols, que fue uno de los defensores del INE. Recordemos que el Departamento de Estado respaldó las propuestas o la marcha para defender al INE que se celebró recientemente en febrero pasado, y ahora pues van a que le den su palmadita en la espalda a Lorenzo Córdoba, que yo no sé si esté buscando algún otro hueso por ahí en el Wilson Center o en algún espacio de poder ahí en Estados Unidos, como los que han tenido varios de los grupos entreguistas de México. El Wilson Center, por ejemplo, pues tuvo un papel muy activo en todo lo que tiene que ver con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fue un promotor de esta reforma, al igual que los medios estadounidenses. Es decir, Lorenzo Córdoba va 2 semanas antes de dejar el cargo a rendir cuentas al establishment estadounidense sobre lo que ha hecho en su labor al frente del INE, a promover su plan B como un político de oposición, pronunciando discursos en contra del autoritarismo en clara referencia a López Obrador, o es desde esta trinchera de la derecha mexicana en la que han advertido los riesgos del populismo. O sea, es decir, no hay mucha diferencia entre los discursos de Lorenzo Córdoba con los de Enrique Krause y compañía, ¿no? Es decir, se ha dedicado a hacer política Lorenzo Córdoba porque a final de cuentas la derecha mexicana ve al INE como uno de sus bastiones, de sus remanentes del viejo régimen neoliberal, que todavía conservan cotos de poder importantes ahí. Igual pasa lo mismo con el Poder Judicial, por eso la defensa tan exacerbada de esta derecha mexicana a personajes como la ministra Norma Piña, que también se ha puesto la camiseta de ser una clara opositora al gobierno de López Obrador, y que por eso pues se recibe un apoyo exacerbado por parte de estos grupos elitistas que, como bien dijo Ramiro, pues muchos de ellos se han formado en Estados Unidos y que tratan de imponer el pensamiento estadounidense pues acá en México, ¿no? A final de cuentas el INE pues acaba evidenciando lo que siempre fue, un instrumento del proyecto neoliberal y de la oligarquía mexicana para instalar en México un bipartidismo de derecha, disfrazando la democracia real y auténtica
con una alternancia en el poder, en el que PRI y PAN se alternaban la presidencia de la República, pero siguiendo un mismo proyecto económico político y económico, que era el proyecto neoliberal. Cuando hubo un movimiento de corte nacionalista, como lo fue López Obrador, primero con el PRD y después con Morena, que han externado críticas a este modelo neoliberal, ahí vimos que toda la maquinaria del INE, de los tribunales electorales, de la prensa, de la maquinaria injerencista en Estados Unidos, pues se vino encima y respaldó dos fraudes electorales, el de 2006 y el de 2012, que en buena parte explican el caos y la epidemia y oleada de violencia que ha prevalecido en México desde entonces, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues lo que evidencia Lorenzo Córdoba, pues es que sus amos, pues siempre han sido la estructura de poder que han defendido la oligarquía mexicana aliada a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Por eso no es casualidad que en vez de rendir cuentas ante el Congreso o ante otras instancias, vaya a 2 semanas de terminar su función, cuando ya nada tiene que hacer Lorenzo Córdoba de gira, pegándole al viático con cargo al erario, por supuesto, que es parte de lo que se ha venido señalando y criticando con lo del pues con la propuesta del plan B de reducir esta burocracia dorada para que no se anden paseando con cargo al dinero público por diferentes partes del mundo y reuniéndose pues con todo el establishment golpista en Estados Unidos, ¿no? Que son los mismos que financian a Claudio X González y compañía, es decir, que son a su vez pues los de que defienden al INE, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente cómo hay un grupo de mexicanos que están completamente a favor de entregarle el país a los grandes capitales con la anuencia de Estados Unidos y que hoy que hay un proyecto nacionalista al frente del gobierno, pues están que relinchan de furiosos, ¿no? Y que varios perfiles que se habían mantenido ahí, digamos que habían simulado de manera más o menos eficiente durante sexenios anteriores, pues hoy se revelan como lo que son, piezas completamente a favor de los intereses de Estados Unidos. Y me refiero a comunicadores como Jorge Ramos, que durante el sexenio de Peña, pues ahí de repente parecía opositor, pero que en los últimos años es evidente de qué lado mastica la iguana, y el caso igual de otros personajes que fueron exhibidos hoy en la conferencia matutina, como Dolia Esteves, Arturo Sarucán, que los dos curiosamente pues ya me tienen bloqueado en Twitter, por algo será, precisamente por exhibir este doble discurso, ¿no? De mexicanos que están completamente a favor de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en México. Entonces, pues estas reuniones de Lorenzo Córdoba lo que hacen pues es evidenciar de manera muy explícita y yo diría incluso grotesca, pues cómo la derecha mexicana pues busca entregarle el país abiertamente a los intereses de Washington. Entonces, por eso no se critican nunca temas como el informe del Departamento de Estado, sino que se exacerban lo que viene ahí y que le conviene a la derecha mexicana para pegarle al gobierno, pero yo creo que dentro de todo pues van a ser muy limitados los alcances que tenga la derecha mexicana para pegarle por ahí al actual gobierno, ¿no? Lo que sí me preocupa, pues, es ver cómo va a ser la relación del gobierno que venga, a partir de 2024, con Estados Unidos. Esa creo que es una de las grandes interrogantes que hay en torno a las corcholatas. Así es.